Continuando con esta segunda parte de la explicación del análisis financiero, vamos a hablar un poco de lo que son las razones financieras. Y partimos esa explicación desde lo que habíamos hablado en algún momento frente a los estados financieros, donde yo les indicaba que dichos estados financieros en un momento dado eran la radiografía de la empresa, que allí íbamos a ver reflejado el estado de la empresa en términos financieros. Pues bien, las razones financieras vienen a complementar esa radiografía con un análisis de lo que son los signos vitales, lo que para nosotros son los signos vitales, las razones financieras en un momento dado se convierten en esos signos vitales para la empresa o para el proyecto. Es decir, en términos sencillos, las razones financieras son herramientas que nos ayudan a analizar la información financiera de una empresa o proyecto para entender su situación actual, su capacidad para cumplir con sus obligaciones, su rentabilidad y su nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Asimismo, no podemos olvidar que aunque el enfoque de lo que usted está haciendo está centrado en términos de la creatividad, es importante entender estos signos vitales, estas razones financieras, ya que va a permitir tomar decisiones más informadas cuando trabajen de forma independiente, colaboren en proyectos o incluso lideren sus propios estudios de emprendimientos creativos hacia el futuro. En ese sentido, encontramos nosotros que estas razones financieras son fundamentales, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver cada uno de los grupos y voy a tratar de presentar algo relacionado a esas razones financieras. Nosotros tenemos 3 grupos de razones financieras. Tenemos las de liquidez, tenemos las de rentabilidad y tenemos las de apalancamiento o endeudamiento, que viene a ser lo mismo. Aquí vamos a hablar un poquito de las de liquidez. Y para aquellos profesionales en diseño gráfico, imagínense que su portafolio de servicios es una empresa y las razones financieras son como las métricas de diseño. Con base en eso, ¿cómo se encontrará esa composición si estará equilibrada o no? Para aquellos que son diseñadores de interiores, pensemos por un momento si contamos o si ustedes cuentan con los suficientes materiales a la mano para terminar a tiempo con ese proyecto de interiorismo. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros en un momento dado poder responder y cumplirle a nuestros clientes. Para los diseñadores de alta costura, también es importante que consideremos la creación de una colección y evaluar si cuentan con la suficiente tela y recursos para completar las prendas de dicha colección. Ahí estaríamos mirando nosotros si tenemos o no tenemos la liquidez en un momento dado para poder responder a los compromisos adquiridos. Para los profesionales en animación podemos decir que visualice la producción de un corto animado y evalúe en términos de liquidez si tiene el flujo de caja para pagar tanto a los animadores como el software que requiere para desarrollar dicho corto. Finalizamos hablando con nuestros profesionales en fotografía.
y piensen ustedes en la gestión de su estudio fotográfico. ¿Tienen el suficiente efectivo para cubrir los gastos de alquiler y equipos necesarios para poder poner en marcha dicho estudio? Esa sería la razón inicial, las razones de liquidez, ¿sí? Y para finalizar, miremos esta cita que está ahí propuesta. Imaginen tener suficiente dinero en su bolsillo para pagar el transporte, los materiales de un proyecto pequeño o una salida con amigos. La liquidez de una empresa es similar a su capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, facturas, salarios, etc. Aquí estamos o hemos hablado de la liquidez relacionada con cada una de sus carreras. Para este grupo de creativos vamos a hacer un análisis uno a uno frente a cada uno de los programas que hacen parte de la corporación. Iniciemos nosotros con diseño gráfico. Entonces, ¿qué entenderíamos nosotros o a qué estaría asociada la rentabilidad para los diseñadores gráficos? Y es preguntarse si está generando un impacto visual ese producto, ese servicio, ese proyecto que está haciendo. Ahí vamos a encontrar nosotros esa parte de rentabilidad. Para los diseñadores de interiores, el diseño final es valioso para el cliente. Usted se ha hecho esa pregunta y si se la ha hecho, lo está mirando en términos de crecimiento, en términos rentables. Para los diseñadores de alta costura, el precio de venta cubre todos los costos y genera ganancias o utilidades para usted. Esa es la rentabilidad proyectada para los diseñadores de este sector. En cuanto a los profesionales de animación, el proyecto termina siendo rentable una vez vendido o distribuido. Si compensa ese precio contra el tiempo y el esfuerzo empleado. Y finalmente, para los profesionales en fotografía, cada sesión fotográfica genera una ganancia adecuada. Ahí encontramos nosotros esos elementos para evaluar en cada una de sus carreras la rentabilidad. Finalizamos al igual que la anterior con este escrito que aparece en la parte inferior. Piensen en cuánto ganan por cada proyecto de diseño, cada sesión fotográfica o cada prenda vendida, después de cubrir todos sus costos. La rentabilidad mide qué tan eficientemente una empresa utiliza sus recursos para generar ganancias o utilidades. En ese sentido, chicos, está presentada la rentabilidad. Y nos queda por analizar o por estudiar lo que es el apalancamiento o endeudamiento. Endeudamiento. Este es el tercer grupo de razones financieras que permite evaluar esos signos vitales de los que hemos estado hablando y que son tan importantes en las organizaciones para poder llevar una buena salud de la empresa y tomar buenas decisiones. En este caso, es importante mirar este grupo para poder determinar de qué manera podemos en un momento dado respaldar esos compromisos que debemos adquirir para cumplir con el objeto social de la empresa. Empecemos con los diseñadores gráficos como veníamos haciéndolo.
Y ahí la pregunta sería si ustedes están creciendo y expandiendo sus horizontes creativos y de qué manera lo están haciendo o pretenden hacerlo, ¿sí? Para el caso de los diseñadores de interiores, ¿están invirtiendo inteligentemente en herramientas y recursos para futuros proyectos? ¿O simplemente nos podemos sostener o manejar con los que tenemos? Piénsenlo. En cuanto a los diseñadores de alta costura, ¿están invirtiendo en nuevas máquinas de coser o en talleres más grandes para poder crecer? ¿Y cómo lo están pensando y visualizando? Para aquellos profesionales en animación, ¿están invirtiendo en tecnología de punta para mejorar la calidad de los proyectos que están desarrollando? Y finalicemos con los profesionales en fotografía, y la pregunta sería si han considerado en algún momento optar por un préstamo para adquirir algún nuevo equipo de iluminación o cualquier otro equipo técnico de tecnología que en un momento dado les pueda ayudar. Es por eso que estos grupos de razones financieras es importante tenerlos presentes en un momento dado, porque son ellos los que nos van a indicar a nosotros la mejor manera para tomar decisiones informadas y para poder actuar sobre las mismas, ¿sí? Finalizo esta parte con la cita que en la parte inferior, cuando dice: consideren si han pedido prestado dinero para comprar una cámara profesional o una tableta gráfica. El apalancamiento se refiere a la cantidad de deuda que una empresa utiliza para financiar sus activos. Recuerden que es muy claro en este sentido. Un poco de deuda puede impulsar el crecimiento, pero demasiada puede ser riesgosa. Entonces, conclusión. Estos signos vitales de la empresa que evaluamos a partir de las razones financieras son los que nos van a permitir llevar en un momento dado unas finanzas mucho más saludables en cuanto a la actividad de la empresa, en cuanto a nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Y finalizo con lo siguiente. Si usted está pensando en ser un profesional independiente, entender estas razones les ayudará a fijar precios justos por su trabajo, administrar su flujo de caja, decidir si pueden invertir en nuevos equipos y evaluar la viabilidad financiera de sus proyectos. Ahora, si usted va a pertenecer a algún estudio, alguna organización, conocer estos conceptos les permitirá comprender mejor la salud financiera de dicha empresa o proyecto en el que trabajen, lo que puede influir en la estabilidad laboral y las oportunidades de crecimiento de dicha empresa. Finalizo para aquellos creativos emprendedores. Si en algún momento deciden iniciar su propio estudio de diseño, productor audiovisual o taller de moda, estas herramientas serán fundamentales para tomar decisiones estratégicas y asegurar la sostenibilidad de su negocio. Entonces, creo que queda más que claro la importancia que tienen estas razones financieras en un momento dado. Vamos a ver ahora cómo se aplican en el trabajo que deben desarrollar y en el ejemplo que les he venido mostrando en Excel. Los conceptos, vamos a continuar con la aplicación de los mismos al trabajo que venimos desarrollando. Este paso a paso con un ejemplo que les va a servir para desarrollar el trabajo propuesto para esta semana. En ese orden de ideas, entonces ya estamos aquí en nuestra hoja de indicadores financieros y lo único que debemos hacer es
leer e interpretar qué es lo que nos están pidiendo y de dónde vamos a tomar la información. En ese sentido, entonces vamos a iniciar nosotros con razones de liquidez del año 1, que sería el año más viejito, por decirlo de alguna manera. Todas las fórmulas, recuerden chicos, que las vamos a iniciar nosotros con el igual, ¿sí? Y hablamos de esta razón corriente que nos dice que es el total del activo corriente sobre el total del pasivo corriente. Recuerden que el pasivo corriente también se llama pasivo circulante, o el activo corriente también se llama activo circulante, entonces para que no se vayan a confundir. Ya activamos la fórmula con el igual y vamos aquí a la página principal. Vamos a buscar, aquí está el total del activo corriente de ese primer año y dice que es dividido sobre el total del pasivo corriente o circulante, que lo encontramos acá. Seleccionamos, pulsamos enter y ya nos arroja el cálculo correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer así con cada una de las fórmulas. Aquí procuramos que aparezca si va dividido, si va restado o se aplica alguna operación matemática diferente, pero en realidad son muy sencillas. Nos dice, mire, vamos a traer aquí el valor del total del activo corriente. Vamos a la página principal. Recuerden, es el total del activo corriente, no el total del activo. Lo tomamos, lo seleccionamos y lo traemos. También nos pide que traigamos el del pasivo corriente en un momento dado aquí. Pasivo corriente. Ya lo tenemos. Y para el capital de trabajo nos va a decir, hombre, es la diferencia entre el total del activo corriente respecto al total del pasivo corriente. En ese sentido, pues hacemos la resta de estos dos valores. Y de esa manera obtenemos este capital. Tenemos razones de endeudamiento, no las vamos a presentar absolutamente todas. Simplemente dice total de pasivos sobre total de activos. Ojo, por ejemplo, para este caso, total de los pasivos es el total de los pasivos solito, no el pasivo más el patrimonio que hemos estado empleando quizás para otro tipo de trabajo. Miren, total del pasivo, ¿sí?, sobre el total, ahí se habla del total del activo, ¿de acuerdo? Y nos arroja el resultado. En este caso se ha procurado de que cada una de las celdas tenga el formato que corresponde, bien sea de dinero o bien sea de porcentaje, para que facilite el trabajo. Y así con cada una de las cuentas, ¿sí? ¿Qué sería lo básico aquí a recordar? Que esa utilidad operacional es la misma que encontramos en la página principal como UAII, que es la utilidad antes de impuestos e intereses, por un lado. Las ventas netas, que vendrían a ser los mismos ingresos por servicios. La utilidad neta, que es la utilidad final, ya hablamos de las ventas netas. La utilidad neta sobre el patrimonio. La utilidad neta sobre el capital del socio. Recuerden que el capital es una de las cuentas que hace parte del patrimonio, ¿sí? En realidad está muy sencillo para que lo puedan hacer. Como en el ejemplo no tenemos discriminadas las ventas de contado y las ventas a crédito, vamos a tomar el mismo valor de los ingresos por servicios para hacer este cálculo. Y las cuentas por cobrar promedio, recuerden que son esas cuentas por cobrar que encontramos nosotros en los activos fijos. Perdónenme, activos fijos no, activos corrientes.
Yo había quedado explicarle, lo voy a hacer de manera teórica. Los costos de mercancía vendida serían los costos fijos más los costos variables sobre el inventario promedio de mercancía, que sale de promediar el inventario final más el inventario inicial más el final dividido sobre 2. Esa sería la fórmula para aplicar, pero en este caso específico, para el año 1 no podríamos hacer ese cálculo, dado que no contamos con un inventario inicial, solamente lo podríamos hacer para el año 2. ¿De acuerdo? Y vamos a mirar cómo quedaban esos valores para que usted pueda comparar respecto al ejemplo. Y continuaremos. Aquí encontramos nosotros ya solucionadas cada una de las razones financieras que nos están solicitando para el ejemplo que estamos trabajando. Como les decía, ya aparecen con el formato y es mucho más fácil de calcular. No tienen que cambiar el formato. Y esta es la forma en que las deben presentar. Vamos a continuar ahora con la hoja de el resumen de las razones financieras para llegar finalmente a la de análisis financiero. Hoja llamada resumen de las razones financieras, lo único que se debe hacer es traer de la hoja anterior de indicadores financieros, traer esos resultados. Por lo tanto, ahí en el ejemplo nos está pidiendo el capital de trabajo. Simplemente activamos la fórmula, vamos aquí a capital de trabajo, aquí está el valor, lo seleccionamos, pulsamos enter y ya nos los ha traído. Nos habla de la razón corriente. Vamos a la hoja de indicadores financieros, seleccionamos, ¿sí?, y nos lo ha traído. Bueno, es bien importante que miremos esta parte de este error que nos está generando, porque puede suceder. ¿Por qué está sucediendo? Porque tenemos nosotros una celda combinada. Para poderla llevar, la celda no debe estar combinada y aquí quitamos esa combinación, ya nos quedó en una sola celda. Volvamos a intentarlo, miren, estamos ahí, borramos ese, activamos la fórmula con el igual, venimos y la seleccionamos, ahora sí aparece una sola celda y no nos debe generar error. Eso para que por favor lo tengan presente. A continuación vamos a ver cómo queda el resto de las razones financieras y cómo queda esta hoja para llegar finalmente a la de los indicadores financieros. Como pueden observar, aquí ya encontramos nosotros los resultados, que son el resumen de las razones financieras, que lo único que hicimos fue traer los valores desde la hoja de indicadores financieros. A continuación voy a pasar a explicar lo más detalladamente posible la hoja de análisis financiero, que es la hoja que deben trabajar en los grupos en los equipos ya conformados y que hace parte de este trabajo. Pasamos finalmente de esta hoja de resumen de razones financieras a la de análisis financiero. Y encontramos aquí la otra parte del trabajo, que dice de la siguiente manera:
A continuación se presenta la composición corriente de 3 empresas dedicadas al diseño y la impresión en la ciudad y al finalizar el año anterior. Entonces encontramos la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa A con sus activos corrientes, la empresa B lo mismo, activos, y la C, activos corrientes. Lo mismo, encontramos los pasivos corrientes de la empresa A, la empresa B y la empresa C, y una información adicional que puede llegar a ser útil o no. ¿Por qué razón? Dentro de lo que se solicita es lo siguiente: haga un análisis comparativo a estas 3 empresas mediante la construcción de 4 indicadores, realizando la descripción e interpretación de al menos un indicador por empresa, y argumente cuál de ellas tiene la mejor posición de liquidez de acuerdo a las cifras dadas. Chicos, nosotros hablamos de liquidez, hablamos de rentabilidad y hablamos de endeudamiento o apalancamiento. El ejercicio es muy preciso y puntual. Habla de buscar 4 indicadores de liquidez. Muchos dirán, usted estaba presentando 2, el capital de trabajo y la razón corriente. En este punto, usted puede ayudarse de esos 2, pero se le están solicitando 2 indicadores más. Por lo tanto, dentro del trabajo hay que hacer la investigación y buscar esos otros 2 indicadores de liquidez que nos permitan aprovechar la información de cada una de las empresas que está propuesta en el ejercicio, aplicar las fórmulas del caso, encontrar los valores y hacer la comparación, el análisis, las conclusiones y recomendaciones que se requirieran en un momento dado. Les repito, les estamos dando esta información de su composición corriente. Ya les estamos dando 2 indicadores de liquidez. Hay que indagar, presentar, aplicar y argumentar sobre 2 indicadores más de liquidez para poder concluir este trabajo. Con esto finalizamos este video explicativo de el trabajo que deben entregar correspondiente al taller 3. Muchísimas gracias.